Estamos en el tema de las tecnologías aplicadas a la enseñanza y contamos con Olivia Espejel. Veo que está por aquí. Estoy. Hola, buenos días, Olivia. Buenos días. Entonces, tenemos como ponente hoy a Olivia Espejel, que es profesora en la Universidad de Barcelona, formadora de profesores, una especialista en el tema de la tecnología aplicada a la enseñanza y al aprendizaje de las lenguas. Forma parte de un grupo de investigación, Realtic, y además es doctora en didáctica de la lengua por la Universidad de Barcelona también. Y sus intereses incluyen no solo esta tecnología para el aprendizaje de lenguas, que es hoy nuestro tema principal, sino también la educación a distancia, la telecolaboración, las variedades del español, los hablantes de herencia y las actitudes lingüísticas. Y hoy creo que va a ser muy coherente toda la jornada porque estamos hablando de este tema de la tecnología, pero siempre desde una visión humanista y yo creo que con competencia crítica, lo hemos mencionado ya varias veces a lo largo de la ponencia. Y ahora vamos a aplicarlo. Olivia nos va a contar todo lo que sabe y a darnos ideas sobre los microvídeos creativos en el aula de L, creo que es fundamental en esta época de TikTok y de Instagram, ver cómo podemos utilizarlos con creatividad también en nuestras clases de español. Muchas gracias, Olivia, y tienes la palabra cuando quieras. Muchas gracias, Beatriz, y por supuesto muchas gracias a todas las personas que están trabajando y han trabajado para organizar este evento. Es un placer estar aquí. Un saludo muy grande a todas las personas que me estaban saludando en el chat, que está que echa humo. Eh, lo leeré con calma después, pero un abrazo a todos y muchas gracias por esos mensajes que, aunque estemos a distancia, pues hacen que se acorte muchísimo. Efectivamente, yo lo que voy a hablar hoy va perfectamente de la mano con lo que estaba hablando Francisco, que ha sido súper interesante y ha dado una visión enorme de productos comunicativos que podemos hacer con nuestros alumnos utilizando la inteligencia artificial. Yo sigo en ese marco de tareas comunicativas y de crear un producto comunicativo, pero esta vez me voy a centrar únicamente en esto de los microvídeos creativos. Um, y lo haremos así. Primero hablaré qué es, aunque sé que no hace falta una gran definición, pero sí que en la época en la que vivimos y puesto que este tipo de vídeos viven dentro de las redes sociales y las redes sociales tienen, bueno, son lo que son y tienen los problemas que tienen, creo que vale la pena detenerse un poquito a reflexionar sobre cuestiones que pueden ser algo controvertidas, ¿no? Después ya sí que entraré en por qué y para qué trabajar esos microvídeos creativos en el aula de segundas lenguas, en este caso concreto obviamente de L. Y finalmente veremos algunas propuestas didácticas. No tengo la capacidad de Francisco de dar tantísimas ideas. Yo voy a dar tres, pero les voy a mostrar algunos productos que han creado mis alumnos. Pues vamos allá. Y empezamos hablando de esos microvídeos creativos, que son, lógicamente, ¿no? Estos productos que están actualmente tan en boga en las redes sociales. Un poco siguiendo la estela, ¿no? De TikTok, que fue quien rompió un poquito o quien puso de alguna manera de moda esta tipología de vídeos, pero las otras redes se han ido sumando a toda velocidad. Em, sé que la cámara se ve un poquito mal, pero creo que voy a seguir. Mi cara tampoco es tan importante. Em, Olivia, es iba que tienes diciendo, activado, perdona, tienes activada la opción del fondo verde, sí. por lo visto, así que si puedes quitarla se te vería un poquito mejor. Ah, ¿mejor?
Espero que sí. En todo caso, eso, Se ve muy bien. mi cara tampoco es tan importante, creo que la presentación lo es más, ¿no? Estaba diciendo que en redes sociales actualmente, y un poco al hilo de lo que empezó a hacer TikTok, prácticamente todo lo que estamos viendo y las redes sociales más populares, lo que están es sobreviviendo a base de esos vídeos súper breves, que son además muy creativos y son porque combinan de manera muy ingeniosa un montón de textos multimodales, y acaban resultando extraordinariamente adictivos, ¿no? A todos nos ha pasado de repente que tú ibas a ver un WhatsApp que te acababa de llegar y te has pasado 20 minutos haciendo scroll down a vídeos de gatitos o, qué sé yo, de bomberos australianos con poca ropa. Al menos eso es lo que me lanza a mí el algoritmo. Supongo que a ustedes les lanzará otra cosa. Dentro de y esos productos, digamos, que se suman a prácticas comunicativas que en redes sociales que claramente, y lo sabemos y tenemos investigaciones al respecto, bueno, muchas veces son superficiales, bastante irrelevantes, como el tema de los gatitos o los bomberos, pero en muchas ocasiones y para determinados tipos de público muy dañinas, ¿no? Sabemos que tienen muchísimo sesgo, que contienen muchísima desinformación, que además generan, sobre todo en la gente joven, una idea de la realidad muy distorsionada y que les afecta emocionalmente muchísimo, ¿no? Y que por eso en muchos lugares se está prohibiendo, y creo que acertadamente, el uso de estas redes sociales o el acceso de gente muy joven a estas redes sociales. Y como decía, ¿no? Vale la pena que pensemos un poquito qué está pasando con esas redes sociales y hasta qué punto esa idea negativa que estamos teniendo hay que no, no contradecirla porque las evidencias están ahí, pero sí que de alguna manera no dejarnos llevar tampoco por todo lo negativo sin acabar de ver también algunas cosas positivas. Lo que está claro es que la gente está en redes sociales, ¿no? Y que pasa mucho tiempo en redes sociales, especialmente gente más joven de 30 años. Estos datos son de Cataluña, pero creo que no diferirían mucho de lo que sería el resto de Europa. Eh, También, de nuevo, ¿no? El contexto de cada uno varía. En mi caso, por ejemplo, esto es extraordinariamente relevante porque mis alumnos son estudiantes universitarios, más jóvenes de 30 años por lo general, y que efectivamente, cuando les pregunto, sé que pasan muchísimo tiempo en redes sociales, que tienen más de una red social, pero como mínimo una. Pero mis alumnos tienen muchísimo más porque vienen de contextos bastante privilegiados. Han abandonado redes que hace unos años estaban muy de moda, como Facebook y TikTok, ahora X, y favorecen sobre todo Instagram y TikTok. En algunos casos YouTube, pero fíjense que YouTube ha hecho eso de añadir shorts y yo creo que es lo que le está haciendo que la gente todavía esté muchísimo en TikTok, gracias a esos vídeos brevísimos, ¿no? Y como decíamos, buena parte de este tiempo se pasa en TikTok, ¿no? ¿Y qué hace la gente en esas redes sociales? Esa es la cuestión. Pues generalmente miran y se informan, sobre todo la gente joven. Y esto causa también un segundo tema controvertido, ¿no? De qué tipo de información hay en estas redes sociales, etcétera, hasta el punto que en este informe de Reuters, que está dirigido a medios de comunicación, bueno, podemos ver, ¿no? Cómo la gente se está informando en estos canales que vemos en el gráfico, cómo efectivamente Instagram y TikTok tienen, ¿no? Una subida muy importante en los últimos años, especialmente TikTok sobre todo a partir de la pandemia. Y
el hecho que la gente se informe en redes sociales, como decíamos, bueno, hace que es verdad que reciba contenidos extraordinariamente sesgados, porque la gente que está dando esas informaciones, bueno, pues es gente con determinadas ideologías y además los algoritmos favorecen determinadas opiniones que sabemos que les generan pues muchas más visionados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también es curioso cómo los medios de comunicación tradicionales están observando esas formas concretas de comunicar en estos espacios para poder llegar a esas personas más jóvenes y por lo tanto, de alguna manera, estas herramientas también, estas redes y estas maneras de comunicar se están transformando la manera como comunicamos en estos espacios, ¿no? Y la otra cuestión es verdad que por un lado puede tener muchas informaciones muy sesgadas, por otro lado, en determinados contextos también nos permite dar voz a opiniones o a personas que en otros espacios no tienen esa voz. Por lo tanto, lo que quería mostrar con todo esto es que sí, efectivamente, tenemos que vigilar y tenemos que ser muy conscientes de lo que hay en las redes sociales y que no todo es maravilloso y que no vamos a invitar a todos nuestros alumnos a entrar en esos espacios, pero que por otro lado pueden ser espacios también muy interesantes de observar, tanto en esas formas de comunicar y en esas prácticas comunicativas de determinadas comunidades, como para observar esas voces diferentes que no tenían cabida en otros lugares. Y como muestra un botón que decíamos antes, les he traído algunos de mis vídeos favoritos o más bien de mis creadores favoritos. El primero que les voy a mostrar se llama, uy, yo ahora estoy dudando de si compartí audio o no compartí audio, ahora me dicen, ¿eh? El primero que les voy a mostrar se puso muy de moda, es una chica de Estados Unidos que estaba aprendiendo español y estaba en Andalucía y nos cuenta cómo vive ella esto del andaluz y cómo funciona. ¿Lo están escuchando? Se oye muy bajito. No se oye bien. Olivia, Perdón, perdona, Olivia, perdóname. se está Sí, escuchando mal, sí. no se oye bien. No se oye bien, ¿eh? Me temía que esto iba a pasar. Un momentín. Lo intenté incrustar el audio para no tener que estar cambiando todo el tiempo de, de espacio, pero no ha funcionado bien. Denme 2 segundos que lo solucionamos. Here in the south. So I'm going to teach you three ¿Mejor? things. The Sí, first one ahora se is oye bien. po. Ahora sí, Po, gracias. yo qué sé. Well, po actually comes from pues. I don't know how, but they pronounce it like po. I mean, the word pues was explained to us in Spanish class, but they never said it was pronounced like po in the south. They can also say pue. Like they almost never pronounce the S. It's either pue or po. Second thing is amabe. Amabe is vamos a ver. Like, let's see. So you ask someone for directions and they'd be like, amabe, está por ahí. I'm just like, what? The third thing is aro. Aro, aro. And it's basically claro, claro,
Aro. So my Andalusian friends keep telling me that el andaluz is like the most evolved version of Spanish because you're just saving time by talking fast and eating all those syllables. And I absolutely love it. Alright, how about this one? ¿Ande va? What do you think it means? Let me know in the comments. When I first arrived to live in Malaga, I was so sure of my Spanish, and then I heard them talk. Ahí está. Esta era esta chica. Como ven, es divertido como nos da esa impresión, ¿no? de un dialecto del español y lo hace muy bien. Es un vídeo que se puso muy de moda hace unos meses. Vamos a probar por el segundo, a ver si esta vez se oye mejor. Este es un lingüista mexicano que en sus vídeos de TikTok y de Instagram siempre aparece preparándose un té y rompiendo mitos lingüísticos que abundan en el mundo. Y en este caso va a hablar de esta idea de si no sería mejor que todos habláramos la misma lengua. ¿Sería posible que todos habláramos una misma lengua? Posible, supongo que sí, probable de ninguna manera, y además de ocurrir, no nos duraría el gusto casi nada. En ese video le preguntan a un lingüista de la Universidad de Oxford la misma pregunta, y contesta dos cosas muy interesantes que suscribo. La primera es que esta idea de la lengua única es una idea sospechosamente colonialista, y si bien yo no creo que la idea de una lengua única sea inherentemente colonialista, sí creo que hay antecedentes históricos para creer que sería el caso. No solamente porque en términos históricos cualquier intento de imponer una lengua ha implicado algún tipo de violencia, sino también porque a la hora de decidir cuál o cómo sería esa lengua nueva, lo más probable es que los hablantes de lenguas que tienen un mayor prestigio social, económico y político tengan o busquen tener una mayor influencia, como de hecho ha ocurrido en el pasado con lenguas de pretensiones universalistas que en realidad tienen un claro sesgo eurocentrista como el esperanto. Es más, ese sesgo podría incluso ni siquiera ser consciente. Lo segundo que suscribo es que incluso si lográramos esta utopía en la que todos hablamos una lengua de manera pacífica y democrática y equilibrada entre todas las lenguas del mundo, la realidad es que esa utopía no nos duraría mucho, porque a la semana tendríamos ya variantes regionales, sociales, etcétera, etcétera, que darían lugar con el tiempo a otras lenguas. Y nuevamente, la única forma en la que esto se podría evitar sería ejerciendo algún tipo de dictadura o de violencia que disuada a los hablantes de modificar esa lengua. Pero si quieren ahondar un poco más en el tema, les invito a escuchar el episodio 10 de Lo Desconocido, un podcast de Ofelia Pastrana, en el que nos invitó a Sisi Rodríguez y a mí a platicar justamente de esta pregunta. ¿Qué pasaría si toda la humanidad hablara el mismo idioma? Lo encuentran con sus dealers de podcast de toda la vida y cuéntenme en los comentarios si creen que toda la humanidad podría hablar la misma lengua. Ahí está. La verdad es que va bastante, tiene muchísimos temas este chico sobre variación lingüística, actitudes lingüísticas, etcétera, que a veces van muy bien para trabajar en el aula. Otro canal que suelo mirar y que suelo llevar al aula a menudo es de este canal de noticias alemán que quizás conocen, se llama DW, pero tiene toda una serie que es en español. Y es interesante porque abarcan una gran variedad de temas del mundo hispano, de todo el mundo hispano, y además sus periodistas son de todo el mundo hispano. Les pongo un vídeo de muestra. Parir es doloroso, pero en mi país, si eres negra o indígena, parir te puede matar. Las mujeres negras del Pacífico colombiano tienen mayor posibilidades de morir durante el parto, y esto se debe a las graves desigualdades que hay en cuanto a acceso a servicios de salud. En mi región faltan centros de salud, al igual que profesionales capacitados e infraestructuras como carreteras que nos permitan acceder a los centros sanitarios. Si un parto se complica, la única opción es dar remisión a la parturienta a una de las grandes ciudades. Debido a la falta de infraestructura vial, transportarla se convierte en una aventura que puede costar y a veces hasta cuesta la vida de la mamá y el bebé. Pero los riesgos también se presentan durante el embarazo, porque muchas de estas mujeres no reciben una atención prenatal adecuada, y esto eleva las posibilidades de complicaciones y en algunos casos de muerte materna. Además, la pobreza y las condiciones de vida precarias agravan aún más la situación. La falta de información y el estigma social también juegan un papel crucial, impidiendo que muchas mujeres busquen ayuda a tiempo. El mismo Estado colombiano reconoce en el informe de mortalidad materna que la pertenencia étnica, la pobreza
naturaleza o el lugar de residencia son factores cruciales que deciden entre la vida y la muerte de una mamá o de un bebé. La ausencia del Estado la sufren las parteras tradicionales. Esta es una práctica que se ha transmitido de generación en generación y ha permitido a muchas mujeres tener asistencias y cuidado durante el embarazo y el parto. Pero el rol de las parteras no es suficiente para garantizar la seguridad y la vida de las madres y sus hijos. ¿Y tú ya sabías sobre esto? Cuéntanos en los comentarios. Ups. Ay. Parir es doloroso, pero en mi país... Bueno, ahí ven, ¿no? En este caso la periodista es interesante porque pertenece a una comunidad afrocolombiana que no suele aparecer en los manuales. Obviamente los manuales no pueden incorporar absolutamente toda la diversidad del mundo, que habla de temas extraordinariamente sociales, ¿no? Y serios en este caso. Y que además con muchísimo vocabulario que puede ser interesante en determinados momentos de trabajar en el aula. El último video que les traigo lo traigo como representación de esas voces escondidas que decíamos, ¿no? Esas voces que no suelen aparecer en ningún lado. Un poquito también nos pasa con esas comunidades de origen africano de América, que son bastante desconocidas, pero hay la otra gran comunidad que es la comunidad indígena, ¿no? Hoy en día podemos encontrar, hay muchísimas cuentas, bueno, no sé si muchísimas, pero hay cuentas de personas indígenas haciendo divulgación en internet y son muy interesantes. Yo les pongo una como muestra. Chiga kunan kuintan garaunchi papachina manda kai bisakira kai papachina man mikona ugulundas mikona man muyo man papachina hawayakta papachina ugoy ruyat man chagray tarpunan kay papachinata wasi pungugunay tarpupi viñanglan kay papachina kay panga angmi kalyanata kakungawa uchumangata kakungawa kayuan kushinichirana grupuguna kayuan kakuptimi kalyanaga sumak kushnichiri liu shina kushnichiri amayaku aglichichunisha kayuan kakunchi kalyanata kushnichiushkay. Bueno, como ven, es un vídeo en español y en una lengua indígena que no he sabido identificar. Se lo pregunté a ChatGPT, pero tampoco me lo supo identificar. Si alguien me lo sabe decir, se lo agradeceré un montón. Es alguna lengua indígena de alguna comunidad dentro de la Amazonía. Y es bonito porque nos muestra otras formas de vivir y además nos muestra, ¿no?, prácticas bilingües habituales en estos contextos de contacto de lenguas. Entonces, fíjense cómo es verdad que muchos de los vídeos que vamos a ver y con los que vamos a perder tiempo en redes sociales son banales y irrelevantes, pero también encontramos unas joyas fantásticas que nos permiten llevar al aula de temas importantísimos, cuestiones de actitudes críticas, nos permiten, ¿no?, replantearnos, bueno, pues cómo podemos mejorar determinados contextos o cómo podemos aportar nuestro granito de arena. Podemos escuchar diferentes variedades del español, variedades prestigiosas y variedades no prestigiosas del español, lo cual nos ayuda a trabajar actitudes lingüísticas. Hablantes nativos, hablantes no nativos, prácticas multilingües que son muy habituales en estos contextos y diferentes formas, ¿no?, de comunicar en estos espacios. Por lo tanto, sí que creo que con esto demuestro, ¿no?, o he intentado demostrar que hay que buscar bien y hay que encontrar esas productos que nos resulten valiosos a nosotros en nuestros contextos, etcétera, etcétera. ¿Por qué estos vídeos o qué hace que estos vídeos sean particularmente interesantes? Con un par de compañeros, un par de colegas y amigos, Pilar Concheiro y Joan Tomás Pujolá, estuvimos analizando
¿Qué pasaba con estos vídeos? ¿Cómo eran estos vídeos? ¿Cómo se daba la comunicación en ellos? Y de hecho tenemos un L de lengua con Francisco Herrera, si lo quieren ver, porque porque, ¿dónde está la creatividad en todo esto? ¿Y dónde están esas oportunidades, ¿no? de aprendizaje, de interacción? Y lo que vimos fue, bueno, que los contenidos son extraordinariamente amplios y además cambiantes. Es decir, en el momento que hicimos ese análisis, por ejemplo, uno de los vídeos, la tipología de vídeo que veíamos continuamente era eso de un día en la vida de alguien, ¿no? Ahora yo creo que están más de moda, o veo más, o a mí me salen más vídeos tipo acompáñame mientras me preparo ¿no? Acompáñame mientras me preparo para ir a mi trabajo de bailarina de vedette en un cabaret de París, y cosas así. Pero hay muchísimas más: catas, trucos, tutoriales, reacciones, unpackagings, recomendaciones, un montón de contenidos que encajan bien con nuestras clases muchas veces y con los temas que trabajamos en el aula y con las acciones que hacemos en el aula. Lo que hace que sea extraordinariamente creativo también es esa parte de técnicas, las diferentes maneras, ¿no? de crear esos vídeos técnicamente. Pues ya saben, se pueden partir las pantallas infinitamente. Hay gente muy creativa haciendo diálogos, una sola persona, pero cambiando así simplemente pues, un elemento, una peluca, a veces simplemente con una camiseta encima de la camisa, de la cabeza, y ya hacen otro personaje. Hay, en fin, una cantidad de efectos, ¿no? técnicos que hoy en día se hacen con una facilidad asombrosa, que también colaboran en estas creaciones de diferentes formas de comunicar. Y luego, el para qué la gente hace esos vídeos, pues es verdad que en muchos casos, pues para tener muchos visionados, ¿no? Pero y ganar seguidores, pero hay muchísimos vídeos, bueno, pues que como hemos visto, ¿no? Son divulgativos, nos ayudan a pertenecer o nos dan voz, nos ayudan a concienciar, y por lo tanto todo este abanico de posibilidades se conjugan en que estos vídeos sean francamente interesantes. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de llevarlos al aula? Bueno, pues lo primero es que uno de los objetivos de llevar estas vídeos al aula es el desarrollo de la competencia audiovisual. Curiosamente, la definición que más me gusta personalmente aquí de competencia audiovisual no está en ningún artículo o en ningún libro sobre didáctica, sino que está en el Consejo Audiovisual de Cataluña, y además tiene, fíjense, 20 años ya. Pero me sigue pareciendo estupendísima. Y entonces, porque entiende la competencia audiovisual como en dos grandes acciones, ¿no? Por un lado, la capacidad de interpretar y analizar esos vídeos que consume desde la reflexión crítica. Ya lo mencionaba Francisco Herrera y es algo que sabemos bien, ¿no? El desarrollo de estas actitudes críticas es fundamental, especialmente en redes sociales, y especialmente ahora que tenemos este tsunami de productos creados con inteligencias artificiales que hacen que sea difícil ver si hay un humano detrás o qué hay detrás de todo eso, ¿no? Pero además de ver y de interpretar y de analizar, nos incluye esta capacidad para expresarse con una mínima corrección. Y esto también me parece interesante, ¿no? Porque ya que son productos que consumimos de una manera tan evidente, es importante ser capaces de, y me gusta esto de la mínima corrección o mínima adecuación, que seamos capaces de crear unos vídeos que encajen dentro de esas prácticas comunicativas, aunque no tienen que ser vídeos súper estupendos, no tienen que ser vídeos muy profesionales, porque de hecho muchos de los vídeos que vemos pues no son tan profesionales, y los puedes hacer con estos elementos que tenemos en nuestro bolsillo y en nuestras aulas, ¿no? Entonces,
como decíamos, ¿no? Ver vídeos, y esto no es nada nuevo porque el ver vídeos se ha hecho en el aula desde toda la vida, ¿no? Porque son un modelo lingüístico y pragmático muy interesante, porque nos permiten aportar un input muy contextualizado, porque nos ayuda muchísimo a la memoria. Ya sabemos que todos esos elementos que son multimodales ayudan muchísimo a que recordemos lo que estamos aprendiendo, porque obviamente bien trabajado y bien analizado estos productos nos ayudan a esas actitudes, al desarrollo de esas actitudes críticas y por supuesto interculturales si los vídeos tienen ese tipo de elementos. Y una cosa interesante también es que nos permiten, bueno, pues analizar vídeos con inteligencia artificial. No sé si han jugado a hacer eso, a ver si un vídeo es real o ha sido creado con inteligencia artificial, por ejemplo, y por qué, ¿no? Que son esos elementos que te dan pauta a pensar que lo es o no lo es. Y por supuesto sirven también como disparadores a la producción, disparadores de la creatividad, que es lo que comentaba Francisco, que es importante cuando planteamos tareas y cuando diseñamos tareas, ¿no? Con un buen modelo y un buen diseño de esa tarea, pues son muy buenos disparadores. Y luego la creación, obviamente, nos permite practicar diferentes destrezas, especialmente si los estudiantes trabajan colaborativamente, porque desde que discutimos cómo diseñamos algo o escribimos prompts en este caso, o las ideas que tenemos, las grabamos, nos escuchamos, no nos gusta, repetimos, ponemos subtítulos, es decir, ahí hay toda una práctica de destrezas súper interesante. También nos ayuda muchísimo en esos contextos digitales que tienen esa fama de ser tan fríos y tan poco sociales, ¿no? A precisamente cambiar esa frialdad. Y eso es a lo que se refiere por propincuidad. Propincuidad es un concepto relacionado con la comunicación en contextos digitales, y se refiere a la cercanía o la presencia que tú tienes respecto de las personas con las que estás comunicando. Ya sabes que cara a cara, bueno, pues el gesto de una persona, en su posición física, el hecho que te vaya produciendo cosas como sí, ajá, qué interesante, ¿no? Te ayuda a saber que esa persona está interesada y está manteniendo esta conversación contigo. Y en contextos digitales eso desaparece. Bueno, sabemos que la propincuidad son todos esos elementos que nos ayudan a que no desaparezca y a que esté ahí. Y una de las cosas más fundamentales de la propincuidad son, por ejemplo, esos elementos que en inglés se le llaman de self-disclosure, ¿no? De darse a conocer. Y entonces cuando un alumno nos enseña su casa, nos enseña una receta de cocina, o como decía Francisco, que me gusta mucho, ¿no? Nos enseña un objeto que es importante para él y nos lo pone en nuestro entorno virtual o en nuestro grupo de WhatsApp o en diferentes espacios digitales, nos ayuda a esa cohesión grupal, y eso es muy interesante, especialmente en contextos de enseñanza digital o modelos mixtos, pero obviamente también en el aula presencial, ¿eh? También el hecho de crear esos vídeos y animar a la gente a participar en estas prácticas comunicativas que son habituales les ayudan, ¿no? En general a la competencia comunicativa. Y en muchos casos, al menos en mi contexto, mis alumnos ya producen este tipo de productos, perdón por la palabra, pero ya lo hacen, ¿no? Ya participan en redes sociales pero lo hacen en su L1. Animarlos a que lo hagan en la lengua meta les abre unas posibilidades de conexión con otras comunidades de habla que son también muy interesantes, ¿no? Y en ese sentido, pues podemos llegar a aumentar su competencia plurilingüe y pluricultural, porque ya hemos visto, ¿no?, en los ejemplos como muchos de estos productos son y tienen ya un montón de estos elementos de forma casi natural. Y obviamente pues también podemos llegar a crear, como nos mostró Francisco, vídeos
con inteligencia artificial y por lo tanto eso nos ayuda a acompañar a los estudiantes a hacer un buen uso de esa inteligencia artificial, que es una cosa que nos preocupa muchísimo, ¿no? ¿Cómo hacemos un buen uso de estas inteligencias si no caemos en que los alumnos pues dependan demasiado o se fíen de todo lo que ven, etcétera, etcétera? Bueno, pues si incorporamos estas herramientas dentro de nuestra planificación y modelamos buenos usos, creo que es la manera más lógica y más obvia de hacerlo, ¿no? Eso sí, si hacemos vídeos en el aula, si pedimos a los alumnos que hagan vídeos, una cosa muy importante a tener en cuenta, para mí son estas tres, seguramente habrá más, pero las más fundamentales para mí son estas. La primera, y es ¿qué hacemos con esos vídeos que se han creado, ¿no? ¿Los compartimos en redes sociales? Pues depende del contexto y depende del vídeo, depende de la tarea, pues a lo mejor sí que es lo que te interesa, porque han creado vídeos muy interesantes para concienciar sobre un tema social y entonces vale la pena que vaya, que esa campaña trascienda las paredes del aula. Pero en muchos casos pues no va a ser necesario y va a ser suficiente pues compartirlos en nuestro entorno virtual, en nuestro grupo de WhatsApp, pero sí que incluso cuando hacemos eso de simplemente esto es un vídeo para el aula, creo que es interesante no olvidarnos que estos productos son comunicativos y que tienen que cumplir con determinados parámetros para que sean comunicativos y para que funcionen en un contexto específico, y en este caso ese contexto específico son las redes sociales. Entonces tenemos que como emular, ¿no?, esas formas de comunicación. La otra es esto que decíamos del que sean adecuados, mínimamente adecuados. Obviamente nuestros alumnos no van a hacer grandes virguerías y además no vamos a tener mucho tiempo tampoco para editar, etcétera, porque tu foco está en otra parte, está en la parte de lengua y de comunicación. Pero aún así, puesto que las diferentes maneras de comunicar y los diferentes elementos comunican también, creo que es importante dar buenos modelos y animar a los alumnos a que sean un poquito más creativos, más ingeniosos, en que utilicen diferentes elementos y no se queden con ese vídeo plano, ¿no?, y el alumno así leyendo el texto que ha escrito. Bueno, pues eso vamos a intentar evitarlo de alguna manera, dando ideas y haciendo una buena evaluación de estos productos. Y luego la tercera es, ¿vamos a ver esos vídeos en el aula, en abierto, en la clase, o lo vamos a hacer de otra manera? Yo les confieso que durante mucho tiempo ni siquiera me planteé verlos en el aula, porque, y cualquiera que se haya visto en vídeo sabe que esa sensación es un poquito violento, ¿no? Da un poquito de vergüenza verse a uno mismo en vídeo. Y claro, los alumnos de repente se sienten muy cohibidos. De hecho, cuando ven que abro, ¿no?, el espacio donde tenemos los vídeos, muchos hacen cara de, ay, Dios mío, no, qué vergüenza, ¿no? Por lo tanto, yo no me lo planteé. Siempre los vídeos les he pedido que hagan algo con ellos, pero fuera del aula. Entonces ven los vídeos de los compañeros fuera del aula, los comentan fuera del aula, mediante comentarios, les dan likes, hacen lo que tengan que hacer, pero digamos que no en esa exposición. Pero también es verdad que a lo largo del tiempo me he ido encontrando con muchísimos grupos que de ninguna manera que lo que quieren es verlos en el aula porque tienen una muy buena relación en el grupo, porque hay esa confianza, o porque a alguno en concreto le gusta mucho su vídeo, está muy orgulloso y quiere pues, que lo comentemos en el aula y verlo con los compañeros. Y cuando eso se da, también es maravilloso, ¿no? Entonces, creo que es una negociación que hay que hacer con los alumnos y que la lógica aquí manda, ¿no? Y ahora sí, les voy a mostrar 3 actividades que en mi contexto funcionan muy bien. No me gustaría que pensaran que vengo aquí como a presumir de mira qué actividades tan fantásticas que doy yo y te van a funcionar para cualquier contexto o para cualquier momento. En mi contexto generalmente funcionan, pero obviamente cada persona tiene que adaptar, cambiar, criticar estas propuestas para que para que se ajusten, ¿no?, a los objetivos y al contexto. Vamos allá. Esta actividad es una de mis favoritas con vídeos y parte de
una unidad de aula 2, aula 2 Plus, aula 2 Plus internacional, que es la unidad de la comida. Al final de esta unidad, si lo conocen, si están familiarizados con este manual, sabrán que hay un vídeo de una cocinera argentina que se llama Paulina Cocina, que a mí me gusta, no por el aula, ya la conocía de antes, tiene recetas interesantes, si les gusta cocinar. Y en este vídeo me hizo particular gracia porque está en un supermercado mexicano, ¿saben esas grandes superficies que hay en Estados Unidos y en México, que en Europa yo creo que no tenemos, al menos en España no las tenemos, ¿no? Y ella va alucinando por los pasillos del supermercado con los productos, con lo que hay, con lo que no hay, con cosas que no conoce, y a nivel de input lingüístico es muy interesante porque recoge muchas de las cosas que se trabajan en la unidad. Y hay una cosa que a mí particularmente me gusta mucho y es que empieza el vídeo diciendo hola chiques. Y este saludo inclusivo, que sabemos que no es normativo y que la Real Academia lo condena sin reparo, sin descanso, en mi contexto, una vez más, es muy relevante porque muchos de mis alumnos quieren utilizar ese tipo de lenguaje inclusivo, bien porque se represente su propia identidad o bien para poder incluir a los compañeros, ¿no? Y por lo tanto, siempre que tengo la oportunidad de que salga y trabajarlo de una manera natural, pues es fantástico. Y entonces, una vez trabajamos con este vídeo, lo que hacemos en el aula es discutir, ¿no? Bueno, y en tu caso, porque están en inmersión, cuando vas al supermercado aquí en Barcelona, ¿qué te has encontrado? ¿No? ¿Qué has visto que no conocías? ¿Qué hay, qué no hay? ¿Cómo se venden las cosas? ¿Los huevos dónde están? ¿La leche en qué tipo de formato se vende? ¿No? Y salen pues una buena cantidad de cosas que les sorprenden. Y entonces ya es el momento en el que los agrupo en parejas normalmente y los mando como deberes que vayan a su supermercado de confianza y graben un vídeo emulando un poquito de Paulina Cocina. Y después, obviamente, lo comentamos, sí, a mí también me ha pasado, o no, en mi país esto sí que está así también, a mí eso no me había sorprendido, este tipo de cosas. Les voy a poner un ejemplo de mis alumnas que me dieron permiso porque son muy monas para que les mostrara esto. Hola chiques, bienvenido a nuestro video. Vamos a comprar mucha comida en el supermercado. Aquí hay más vinos. 95 hay más barato que una botella de vino en los Estados Unidos. Estrella es más popular en Barcelona. Me gusta Estrella. Más camarones. No tengo esos baros en los Estados Unidos. ¿Qué es eso? Me encanta melocotón. ¿Qué es eso? No tenemos en los Estados Unidos. Aquí no está la leche fría. ¿Dónde está el ranch? No me gustan los pepinos de Barcelona, pero en los Estados Unidos es muy bien. Aceite de oliva es más barata aquí. Adiós, chiques. Gracias. Bueno, ya lo ven. Es verdad que no es un vídeo perfecto, ni a nivel de lengua, ni a nivel técnico, obviamente, ¿no? Pero sí que da muchísimo pie a después recuperamos la lengua con una posttarea y revisamos ese ser, estar, mucho más, ¿no? Pero en el aula o tanto en el aula presencial como fuera del aula, pero en entornos digitales, ¿no? Sí que nos da mucho pie a comentar cosas. Bueno, pues, ¿qué es ese fruto amarillo que había ahí? ¿Por qué la leche no está en la nevera? Hay un montón de cuestiones que generan, ¿no? Interacción, risas, descubrimiento de cosas. Otra tarea que puede ser interesante y quería compartir con ustedes es la de un anuncio para un producto imposible. De nuevo, en mi contexto, en idiomas UAB Barcelona, utilizamos muchísimo aula, como pueden ver.
Uy, me están diciendo que se ve... perdón, pierdo el hilo. Utilizamos muchísimo Aula y esto es de Aula 3, la unidad 5, en la que se trabajan anuncios. Y como tarea final les propongo crear un anuncio, pero esta vez es de un anuncio de un producto imposible. Entonces empezamos en el aula con un juego en el que tenemos dos columnas. Por una parte, bueno, pues cosas que no te gustan, ¿no? Por ejemplo, pues las pesadillas, los exámenes, la lluvia, cosas así. Y después hacemos otra columna con cosas que tenemos en casa. Puede ser máquinas, muebles, pues un espejo, un secador de pelo, una máquina de lavar, una lavadora, ¿no? Cosas así. Y entonces hacemos el juego de intentar combinar esos elementos que hemos visto en esas dos columnas para formar máquinas imposibles o productos imposibles, ¿no? Entonces una maleta de los recuerdos, una maleta que cuando la abres pues te aparecen recuerdos de tu vida anterior, un traductor de pensamientos, ¿no? Que pone en orden tus ideas y hace que las puedas transmitir de manera muy clara y sin hacer enfadar a nadie, ¿no? A una puerta que la abres y te transporta a cualquier lugar que tú estés pensando. Ya se pueden imaginar que la creatividad en esta actividad es muy grande, ¿no? Y entonces cuando ya tenemos muchísimos de estos productos imposibles, lo que hacemos es que cada pareja elige el que más le ha gustado de todos los que hemos creado y piensa cómo sería un anuncio para ese producto imposible y lo escribe. Y una vez lo tiene escrito, nos vamos a una de estas aplicaciones de inteligencia artificial que explicaba Francisco. En este caso, nosotros usamos InVideo y entonces ponemos esa descripción en InVideo y se nos crea el vídeo que hemos descrito. Hay una tarea posterior aquí que es ponerle voz a ese anuncio, porque para mí es importante, este nivel B1, etcétera, bueno, pues que los alumnos, ¿no? Pongan voz, inflexión, etcétera, etcétera, tienen que de alguna manera hacerlo. Y como ven, a nivel técnico es un poquito más compleja, se necesita un tiempo, en vídeo tarda, es lo que decía Francisco, tarda en crear, tarda unos minutos, entonces eso hay que tenerlo en cuenta en el diseño de la tarea, que mientras se están creando estas cosas podamos ir haciendo otras, ir pensando, ¿no? Ir escribiendo el guión de lo que vamos a decir, ir practicando de manera oral, ir pensando en buenos eslóganes, etcétera, etcétera. Y una vez lo tenemos, pues bueno, los compartimos, los miramos, etcétera. Una vez más, les voy a poner un vídeo de una alumna. Tengo que decir que en esta alumna en concreto trabajó sola en esta tarea porque era una alumna con un cierto grado de neurodivergencia y a veces ya le iba bien a ella trabajar sola y además la pronunciación era algo compleja en su caso. Van a ver que hay momentos en los que no se acaba de entender muy bien lo que dice. Luego les explico, a ver si adivinan qué producto es. Luego vemos si lo han adivinado o no. ¿Estás listos para el momento que existe siempre? Aquí te presento con un juguete nuevo en tiendas de juguetes vendidos separadamente. Para cambiar su vida y sus sueños cuando desarrollar, los juguetes pueden ser reales sin utilizar. Compra tus sueños o los podrás. Pues ahí está el vídeo. Si alguien ha adivinado qué producto es, habrá que darle otro premio. En este caso, el vídeo el producto era un microondas donde metes tus juguetes y tus juguetes cobran vida.
¿no? Y entonces se veía, por eso se veían en estas imágenes, ¿no? Juguetes y microondas, que quedaba un poco raro, pero nosotros, sabiendo lo que es, lo acabamos de entender. Han visto también que el vídeo creado tiene marcas de agua. Esto es lo que sucede cuando utilizas InVideo la versión gratuita. Se pueden eliminar si pones tus propios vídeos, pero si el programa toma los vídeos que tiene de fondo, pues eso, te aparece esa marca de agua. No le di importancia, obviamente, en este caso, porque me interesaba más toda esta otra parte, pero a medida que se vayan desarrollando estas tecnologías, seguramente vamos a poder tener productos mucho más interesantes. Y de hecho esto tiene unos cuantos meses, es decir, que si usamos InVideo ahora seguramente funcionará mucho mejor, ¿eh? Y la última tarea, esta tarea confieso que solo la hago con grupos con los que he tenido un buen rollo. No lo hago con cualquier grupo, pero es verdad que cuando el grupo se cohesiona y es divertido y nos lo pasamos muy bien en el aula, tengo la sensación de que la despedida es un poco abrupta, ¿no? De repente hacemos el examen y chao, no los veo nunca más. Y me da un poquito de pena a veces ese no hacer un adiós bien hecho. Y por eso a veces hago esto. Lo que hacemos en el penúltimo día de clases, bueno, pues les devuelvo la primera actividad que hicieron de escribir, la comentamos cosas divertidas que han pasado en clase, chistes internos, todo lo que haga falta. Y entonces les pido que creen un vídeo para despedirse de los compañeros. Y antes de hacer el examen, que siempre están un poquito nerviosos, vemos los vídeos, si quieren, es muy emotivo, es divertido. Les comparto un vídeo que nos hizo un alumno en concreto de nivel B1, ¿eh? Hola, damas y caballeros. Estoy aquí por una razón muy importante, en mi opinión. Eres... No entiendo español, pero entiendo rock and roll. Esta clase es como los escorpiones, un grupo de personas bastante impresionante. Olivia, eres como la manager de Ozzy Osbourne, porque eres muy paciente conmigo, a pesar de que soy súper molesto. He tenido un gran semestre aquí, al igual de Bon Jovi en 1982. Espero que lo mejor esté por su vida. Gracias. Bueno, ya lo ven, se pueden imaginar lo que nos reímos en el aula con este vídeo y lo emotivo y bonito que fue tenerlo como despedida final, ¿no? Y también fíjense cómo los alumnos pueden ser extraordinariamente creativos y muy, muy divertidos cuando se lo proponen, ¿no? Como les decía, y ya casi estoy terminando, es verdad que yo tengo un contexto muy privilegiado, mis alumnos pues, son estudiantes universitarios, tienen muchos recursos económicos y tecnológicos a su disposición y por lo tanto en mi caso no suelen necesitar mucha ayuda por mi parte para poder crear esos vídeos, simplemente con esa generación de ideas previa, ese modelo y las pautas de la actividad pueden hacer, el que quiere puede hacer realmente virguerías, ¿no? Pero si no es su caso y necesitan un poquito de apuntes técnicos, les doy 4 muy facilitos, 3. Si necesitan editar vídeo, creo que las aplicaciones más prácticas son Canva. Canva es algo que utiliza muchísima gente para crear materiales didácticos, fichas de trabajo, etcétera, etcétera. Y también se pueden crear vídeos, pero curiosamente poca gente crea vídeos. Y tienes una plantilla, ahora lo enseñaré, ¿eh? Y simplemente cambias los elementos de esa plantilla de la manera que te interese. Otra aplicación que está usando mucha gente en el móvil es CapCut, que también tiene diferentes plantillas y tú simplemente le subes los vídeos que quieres que utilice y ya te hace todos los efectos, la música, todo.
Y luego para el que sea más quisquilloso, también pueden usar ScreenPal, que te permite poner, pues, por ejemplo, subtítulos, o te permite, a mí me gusta porque me permite emborronar caras, y a veces eso es importante cuando creo tutoriales, etc. Aplicaciones de inteligencia artificial generativa. Bueno, Francisco habló de Veo. Yo les voy a mostrar tres diferentes: InVideo, HiGen y Sora. Enseguida les muestro cómo funcionan muy brevemente. Y luego, pues, para compartir, si no tienen un grupo de WhatsApp, y no tienen un entorno virtual donde poner en foros, ¿no?, esos vídeos que después se puedan comentar. También pueden usar Padlet, o esos murales interactivos que son muy fáciles de crear, y muy fáciles de utilizar. O en caso de que la tarea nos lleve a ello y el contexto también, pues obviamente se pueden llevar a redes sociales. Les explico muy brevemente estas dos. Canva, por si alguna vez por si nunca han usado un vídeo en Canva, fíjense que cuando le das a crear un vídeo te da diferentes formatos, y uno de ellos es un reel de Instagram, que puede ser interesante. Y cuando le das a reel de Instagram, te da, ¿no?, todas las plantillas que ella tiene. Yo en este caso, para mostrar, simplemente elegí esta de Un día conmigo. Y entonces el editor es como se muestra en la pantalla. Tienes todos los elementos colocados en estas barras horizontales, las estrellitas del texto, el texto, las estrellitas, y abajo, que casi no se ve, los diferentes vídeos. Entonces tú lo único que tendrías que hacer aquí sería, pues, eliminar el texto si lo quieres eliminar, o cambiarlo, cambiar los vídeos, etc. Entonces, como ven, es sencillo y se hace con relativa facilidad. El que les comentaba de inteligencia artificial, que es InVideo, y que hemos visto el ejemplo del microondas. Aquí puedes hacer diferentes cosas. Directamente subir el prompt y que te lo cree, o puedes ser un poquito más específico, y entonces puedes ver que aquí tienes, ¿no?, Create Short Video. Tienes ese botón ya para crear ese video breve, y entonces te dice, bueno, pues crea un video deportivo para TikTok. Y puedes elegir si quieres música, si quieres en qué lengua, subtítulos, o no pones nada, etcétera, ¿no? O tenemos la otra opción de Use My Script, que sería para que te lo haga siguiendo lo que tú quieres que haga exactamente. Entonces, las dos opciones son interesantes para jugar en diferentes tareas. Y otra aplicación de inteligencia artificial generativa que ha tenido como bastante relevancia, pero es de pago y por lo tanto no sé si nos interesa mucho, pero me sentía un poco obligada a mencionar, es esta de Sora. Así como la anterior que les decía, InVideo, que coge vídeos que ya existen de un fondo de vídeos y te los pone ahí con esas marcas de agua que vimos. Sora no, Sora los genera con inteligencia artificial. Y parece que los resultados son bastante buenos, pero ya decía, son de pago, y no sé si alguien tiene la suerte de trabajar en una institución donde le pagan, pues, cuentas de este tipo, pues que lo aproveche y nos cuente. Pero en muchos casos creo que, oye, pues con Canva o con simplemente las propias aplicaciones de nuestros estudiantes ya vamos muy, muy bien y muy sobrados. Y HeyGen. HeyGen es bastante curiosa también. Esta nos permite crear vídeos de estos hablados, ¿no?, como presentaciones habladas. Y la característica que tiene es que tiene estos agentes, que son personas que ya ven, tienen diferentes aspectos, y que cuando tú le das el texto, ellos dicen tu texto oralmente y sincronizan el movimiento de los labios con lo que están diciendo, de una manera bastante natural, y se puede jugar un montón. Te permiten también clonar tu propia imagen, cosa que a nivel de derechos o clonar tu voz, a mí como a Francisco me preocupa, no lo haría, pero bueno, en todo caso tenemos un montón de clones para elegir, y también un montón de plantillas, como pueden ver en la parte derecha inferior de la pantalla, ¿no?
y nos permiten crear cosas chulísimas. Y con eso termino. No sé si creo que nos da tiempo para algunas preguntas, creo que sí, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Olivia, por tu intervención. Muy interesante. El chat está que echa humo y la gente, bueno, por lo que percibimos, creo que los vídeos son bastante utilizados en el aula, creo, por los comentarios que han ido haciendo los participantes. De todas maneras, hay algunas preguntas. Voy a formularte algunas de las que se han planteado, quizás las más generales, y luego hay algunas más concretas pidiendo información sobre algunas reseñas. Por ejemplo, algunas personas nos preguntan si se debería de utilizar normalmente, o si tú, hablando de los lenguajes inclusivos, ¿no? de las distintas, si realmente, no sé, ¿qué opinión tienes sobre ello? Saber si lo utilizas en tus clases, el lenguaje inclusivo o no, o como, sí, en fin, Qué gran tema, ¿no? nos piden tu opinión. Yo creo y eso es opinión personal, podemos pasarnos muchísimo rato discutiendo estas cuestiones y tener diferentes opiniones, todas válidas, ¿no? Yo creo que el lenguaje inclusivo es importante porque incluye, ¿no? a la gente, es decir, que estamos haciendo un esfuerzo por evitar la discriminación en el aula mediante el lenguaje. Y por lo tanto siempre, sí es verdad que siempre busco fórmulas inclusivas, que a veces es muy fácil. Por ejemplo, en vez de decir hola chicos, hola a todos, pues digo cosas como hola a todo el mundo, que ya es inclusivo y además es súper normativo, ¿no? En cuanto a otras fórmulas no normativas, siempre que puedo las menciono, para que los propios alumnos, si las quieren utilizar, las puedan utilizar. Y si en la clase, que en algún caso me ha pasado, hay alguien que siente, ¿no? la necesidad de que usemos ese lenguaje, por supuesto hago lo que puedo por usarlo. A veces es difícil, porque no estamos acostumbrados a hacerlo de manera muy fluida, pero para mí creo que es importante porque incluye, por un lado, a los alumnos, y por otro porque les da esa capacidad comunicativa de expresar su propia identidad, ¿no? Que tiene que ver mucho con esa competencia variacional que es interesante. Pero siempre mencionando qué fórmulas son normativas, qué fórmulas no son normativas. Yo no estoy en contra del uso de formas no normativas que tienen su función en la sociedad también. Muy bien. Otra de las preguntas que se formulaban en el chat es que, bueno, comentan que muchos de los estudiantes son reacios a crear vídeos o a grabarse, ¿sí? Y que si tienes alguna manera de convencerlos o ¿qué podemos hacer en estas situaciones? Pues que no aparezcan, no tienen por qué aparecer, y eso es magnífico, ¿no? No tienen por qué salir ellos. Precisamente ahora con toda esta gama de inteligencias artificiales generativas lo podemos hacer muy fácil, pues no salgas tú, pon un avatar, o no. Ya viste que en el vídeo del microondas, pues no aparecía el alumno, no aparecía su cara. Entonces, no es necesario que aparezcan, creo. Pero si es necesario por alguna cuestión, cuando el grupo está bien cohesionado y además es un vídeo que se va a trabajar dentro del aula, que no va a salir, etcétera. Cuando tienes un buen modelo, muchas veces los alumnos pierden ese miedo a grabarse en vídeo y lo acaban haciendo, y además muchas veces te sorprende cómo acaban estando súper orgullosos de sus vídeos al punto que quieren que los veamos en clase y los discutamos en clase. Entonces, como todo, cuando llevamos tareas al aula siempre hay un punto, ¿no? Tenemos que ser flexibles y tenemos que negociar con ellos qué nos interesa y qué no nos interesa y dónde ponemos el foco. Muy bien, gracias. Otra de las preguntas al hilo de esto que estamos comentando, de la imagen, de las
autorizaciones de salir o no salir, ahí Ana preguntaba si habría que pedir autorización a las empresas, como en el supermercado el vídeo que nos has puesto de las chicas. Ah, ah, es una buena pregunta. Yo no creo bueno, y entra además dentro de lo que hacen los creadores de contenido de redes sociales, ¿no? Hasta qué punto estamos pisando cuestiones éticas. Nunca he tenido problemas, tengo que decir, ¿eh? Siempre que mis alumnos han filmado algo, hemos estado, pues yo qué sé, a veces los envío que vayan por Barcelona y nos hagan un pequeño tour, cosas así. Nunca me he encontrado con problemas, pero desde luego es algo que nos podemos encontrar, y una vez más creo que es importante ver y negociar con los alumnos qué es ético, qué no es ético, qué les apetece hacer y qué no están dispuestos a hacer, y respetar las fronteras que ellos nos ponen. Y como digo, en mi caso es fácil porque son adultos y creo que son adultos bastante conscientes, ¿no? En el caso de gente mucho más jóvenes, quizás ahí lo tenemos que discutir pues con nuestros compañeros de docentes, con la dirección, etcétera. Claro. Vamos a ver, otra preguntita que teníamos por aquí es, nos preguntaba Erika que entendía que trabajabas con este libro, con este manual que era Aula, me parece que hablábamos antes. ¿Este tipo de actividades las propones al final, como viene en el manual, en las unidades? ¿O sí, cómo las trabajas? ¿Cómo lo trabajas? Claro, sí, ¿Cómo lo es verdad que planteas? los dos ejemplos que di eran ejemplos de productos comunicativos, y normalmente el producto, ¿no?, comunicativo siempre va al final de la tarea, aunque después hagas una posttarea para recuperar algunas de las cosas que han quedado más flojillas. Pero no siempre, y de hecho, bueno, pues ese vídeo de final de curso también es interesante fuera de una tarea, ¿no? Se pueden hacer vídeos como para iniciar la tarea, de hecho, ¿no? Creo que Francisco dio un montón de ideas, pero bueno, pues, oye, pues los grupos crean un vídeo sin ningún tipo de imagen y lo pasan a los compañeros y los compañeros le ponen la voz, ¿no? Entonces fíjate que también ahí te puede servir como un disparador a la producción lingüística. Se pueden hacer de muchísimas maneras y creo que el hecho de encajarlos dentro de ese diseño de tareas nos va a ayudar a decidir en qué momento vamos a trabajar ese vídeo y cómo lo vamos a hacer. Al hilo también de estos vídeos que aparecen en el manual, nos pregunta Belén si se pueden editar, si la información para editar los vídeos se incluye, en fin, cómo lo hace, si podemos manipularlos realmente, si podemos editarlos. Porque no... Entiendo que se refiere a los vídeos de inteligencia artificial, ¿no? Que se crean por eso. Sí, claro que sí. Hay diferentes maneras de hacerlo. Una es repitiendo el prompt y cambiando el prompt y añadiendo. De hecho, es cuando creas estos vídeos ya te dicen, ¿qué quieres que cambie, no? Este es el producto final, ¿qué quieres que cambie? Que puedes cambiar la voz, puedes cambiar algunas imágenes, algunos fragmentos, lo puedes acortar, lo puedes alargar, puedes hacer muchas cosas. Y la otra es hacerlo manualmente también, ¿eh? Quitar un vídeo que no te gusta porque tiene esas marcas de agua y poner uno propio, hacer diferentes cosas de este tipo. Y un poco encadenado con esto, también alguien comentaba en el chat que realmente crear todos estos materiales o crear estas actividades, estas tareas, supone invertir muchísimo tiempo en aprender con estas herramientas, ¿no? Y entonces, bueno, no es una pregunta, pero simplemente un comentario, ¿no?, sobre realmente si compensa o no compensa realmente todo el tiempo, toda la inversión de tiempo que tiene para cuando realmente lo que perseguimos, nos dice Belén, me parece que dice, si realmente lo que perseguimos es dominar vocabulario o pronunciación o gramática, es lo que
si Claro, compensa sí, realmente invertir lo tanto que uno tiempo. persigue es dominar el vocabulario y hacer un drill, pues no hace falta hacer un vídeo. Estas Ujú, propuestas se enmarcan dentro de una propuesta pues mucho más grande, ¿no? En aquello que llamábamos tareas comunicativas, ¿no? Y por lo tanto, el estar creando ese vídeo ya te da oportunidades de práctica de lengua. Crearlo, editarlo, discutir con el compañero, esta imagen sí, esta imagen no, lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer allá. Y por lo tanto, no es poco lo que se trabaja con estos vídeos. También es verdad que técnicamente son más complejos que simplemente escribir un texto con un lápiz y un papel, pero también te dan, ¿no? Te abre ese abanico comunicativo y esos espacios de comunicación donde puedes participar, y eso es interesante. Y por último, también romper un poquito esa idea de que es muy costoso tecnológicamente. Lo era, pero ya no lo es. Realmente con Canva o con simplemente los propios aplicaciones que tienen los alumnos, hacen estos vídeos en cuestión de minutos. Ya no hace falta dedicar tanto tiempo, ni aprender tantas cuestiones técnicas, porque se usan plantillas. Y eso hace también que podamos centrarnos más en esa parte lingüística y no en esa parte técnica, ¿no? Que creo que preocupa más. Y luego hay preguntas así como más concretas. Si los vídeos, por ejemplo, que utilizas, los utilizas solamente en niveles superiores, por ejemplo, hay una pregunta. Si solamente los utilizas en B2, No, C1, C2. no, se pueden hacer en cualquier nivel. Realmente aquí lo que depende es la tarea, ¿no? Y el objetivo. ¿Qué quieres hacer con esos vídeos? Pero desde luego tengo vídeos con niveles iniciales, que llevan a lo mejor 2 semanas y hacen un vídeo para presentarse, para hablar para hacer un intercambio virtual con mis otros alumnos de la otra universidad, ¿no? Entonces se puede hacer desde niveles iniciales, desde luego. También nos preguntan así concretamente con qué aplicación pones voz a los vídeos. No sé si... A mí me gusta TalkPal, que es la que mostré, porque me permite hacer muchas cosas, pero hay muchísimas. Vale. Mm, Olivia, no ¿Sí? sé. No, he dejado de oírte, no sabía si habías terminado tu intervención. Vale, a ver, más preguntitas que tengo por aquí. Por ejemplo, bueno, nos piden referencias así como muy concretas. No sé si quizás a través podemos facilitar, por ejemplo, el enlace de la TikToker mexicana, de la cocina mexicana, que nos pedía Luz Rosario, si nos podía facilitar quizás podemos ponerlo por el chat directamente. Y también preguntaban curiosidades como de qué nivel eran las estudiantes que aparecían en el vídeo del supermercado. Eran de nivel B1. B1, B1, no, perdón, A2, 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 vale, A2. Sí, A2 vale. inicial, ¿eh? Ujú. Y también nos preguntan, bueno, a ver, sí, bueno, nos preguntan también en concreto, pero yo creo que, bueno, se sale un poquito del ámbito, quizás en otra oportunidad, quizás nos preguntan cómo se maneja una clase con alumnos que tienen discapacidad visual o auditiva. No sé si realmente tiene cabida. Yo creo que podríamos dedicarlo quizás una presentación para trabajar con este tipo de estudiantes, ¿no? Algo mucho Desde más, luego. más, Y yo no soy más experta en el tema, ¿eh? sí, Lo que sí tengo es muchos estudiantes y cada vez más con neurodivergencia, que no es ese tipo de discapacidades. sí, no es lo Y mismo, ahí claro. la experta es para mí Lisi Barros, Ujú. que Sergio Troitiño me puso en contacto y no se lo agradeceré nunca lo suficiente. Ajá. Y es una mujer maravillosa. Me parece que hay un webinar con ella y si les Sí. interesa el tema, también como dices, Mercedes, da para, toda una sesión. Para otro seminario, ¿no? Como este. Exacto. Vale, pues yo creo que he resumido más o menos las preguntas que había en el chat.
Bueno, nos piden, por supuesto, si puedes facilitar tu correo electrónico, que quizás lo mismo pues puedes compartirlo al final. Y bueno, y creo que por mi parte he transmitido más o menos las preguntas que hay aquí. Así que pues yo voy a reiterarte las gracias por tu intervención y le paso la palabra a mi compañera Beatriz. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Olivia y Mercedes. Y bueno, hemos llegado al final, así que solo queda hacer la clausura y la despedida. No será con un Padlet ni con un vídeo, sino así en vivo. Y quisiera, en primer lugar, agradecer a los ponentes que hemos tenido hoy, a Francisco Herrera, a Olivia Espejel y a Jesús Herrera, sus ponencias de una calidad excelente que creo que nos han dado muchísimas ideas y lo hemos visto con la interacción en el chat, que han suscitado muchas reflexiones, nos dan aplicaciones para explorar, ideas creativas, tareas significativas. Así que, en primer lugar, gracias a ellos. En segundo lugar, gracias a todos los asistentes que hemos batido récords de asistencia y, sobre todo, no solo la cantidad, sino la calidad de los participantes hoy a la jornada, que habéis estado comunicándoos a través del chat, participando, aportando cosas positivas, compartiendo. Muchísimas gracias. Y por último, agradecer a mis coorganizadores, al Instituto Cervantes de Bruselas, a la Consejería de Educación, a la Editorial Difusión, a Talentland y a mis compañeros, sobre todo porque este es un trabajo de equipo, sin ellos no sería posible. Somos todos un equipo, yo creo que hemos trabajado con muchísimo gusto y mucha dedicación a estas jornadas un año más. Y solo me queda invitaros a todos a participar el año próximo y pasarle la palabra a mis compañeros, a Nerea en primer lugar de la Consejería, si queréis añadir algo más, despediros también por vuestra parte. Bueno, por parte de la Consejería de Educación, pues compartir todo lo que has dicho, Beatriz, compartir los agradecimientos a ponentes, organizadores, colaboradores y, por supuesto, a esos 464 asistentes participantes que hemos llegado a tener en esta 8ª edición de Bruselas. Maravilloso, sin palabras y poco más. Gracias y hasta el próximo año. Igualmente, queridos compañeros, no me voy a alargar. Excelentes ponencias, excelentes comunicadores. Muchísimas gracias al equipo organizativo, a Difusión también, y a todos los participantes que han estado atentísimos y sobre todo, pues eso. Muchas gracias a todos los asistentes y a todos los fieles de Bruselas. Yo también digo muchas gracias a todos y nos vemos en la 9ª edición el año próximo. Bueno, solo quedo yo, emocionante y muchísimas gracias.